Vamos a estudiar hoy la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 4, y nos toca hablar del versículo ya, el último, el 19, pero vamos a entrar en contexto de vuelta, vamos a recordar lo que estamos estudiando, y esto es como un resumen de este capítulo 4, que habla mucho del sufrimiento que cada uno de nosotros podemos pasar o estamos pasando. Y yo quiero leer con ustedes a partir del versículo 12 hasta llegar al 19 para entrar en detalle, adentrarnos de vuelta a lo que Pedro estaba hablando a los primeros cristianos acerca de esta situación. Si les pido de vuelta que abran sus Biblias ahí, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. No está esto en pantalla, así que les pido que me sigan en sus Biblias. Dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. En un español más actual, no se sorprendan, no se sorprendan del dolor que pueden pasar o los problemas que pueden vivir estando o viviendo para el Señor. No se sorprendan, que no les agarre por sorpresa nada de esto, porque esto va a suceder sí o sí. El versículo 13 dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En vez de estar tristes, o en vez de estar adoloridos y solamente tirados en el suelo, Pedro, a través del Espíritu Santo, Dios nos habla a cada uno de nosotros cómo debemos realmente reaccionar a esto, gozarnos, estar alegres. Versículo 14: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. La idea no es sufrir por algo que hicimos mal. La idea es sufrir por el nombre de Cristo, sufrir por vivir para Él. Eso es lo que nos estaba hablando aquí Pedro. Pero si alguno dice, padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es la pregunta. El juicio empieza primero con nosotros, de ambos lados. Ya vimos en ese domingo que estudiamos este versículo, la gente de afuera ya hizo un juicio con nosotros, ya tiene un prejuicio. No, vos te vas a la iglesia, vos sos un santurrón, vos sos un pastorcito, vos sos una santita, esto, aquello, lo otro, y como que nos desprecian. Vos sos una mente débil. Ya habrán escuchado eso muchas veces. Vos crees en Dios, sos un ingenuo. Esos son los juicios que nosotros estamos recibiendo de parte de los de afuera. Pero hablamos ahí acerca también del juicio que viene para todos. Y hay que tener compasión por las personas que, esta pregunta final dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál es el fin? Y sabemos el fin que les espera. Y nuestro trabajo es que menos gente llegue a ese fin eterno sin Dios. Versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Es una pregunta que nos desafía a nosotros a seguir trabajando para el reino de los cielos. Y el versículo 19, hoy que vamos a estudiar esto. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ese es el resumen final que Pedro nos está trayendo aquí en este domingo. Vamos a estudiar esto como parte o cierre del capítulo 4. Y la música que cantamos al principio, antes de empezar el estudio, fue bastante directo. Su promesa sigue en pie, Él es fiel. Y la promesa de Dios siempre fue y será por siempre, gracias a Dios, que vamos a estar con Él eternamente, no en este planeta Tierra, sino en la eternidad, en el cielo, en el paraíso. La esperanza puesta en Él siempre va a ser direccionada a estar con Él lejos de esta creación corrompida.
¿Por qué aclaro esto y por qué traigo en este momento estas palabras? Porque el mundo, nuestra naturaleza, vamos a decirle carnal o pecaminosa, nos incita y nos lleva a aferrarnos a las cosas materiales. Por ejemplo, si yo tengo, qué sé yo, 10 millones de dólares, me puedo informar todo lo que quiero porque voy a comprar todo el hospital que quiero para poder curarme. Te agarra un cáncer. No sirve de nada el dinero que tengas, no sirve de nada el poderío económico que tengas. Dios tiene la última palabra siempre. Y su palabra final es que aquí no es nuestro lugar, aquí no es nuestro hogar. Como les digo de vuelta, la carne a veces nos estira, no, aquí junta todo lo que puedas, acumula todo lo que puedas, vivir la mejor forma que puedas aquí, no pienses en la eternidad. Y es todo lo contrario de lo que tenemos que hacer. Así que, ahí ven en pantalla, el apóstol Pedro ha estado tratando con la realidad de la vida cristiana. Ha tocado el tema de confiar en Dios, aunque signifique dificultad y sufrimiento. Todos aquí sufrimos. Nadie de aquí está de alguna forma, ok, yo no sufro. La verdad que yo no sufro. O tener algún tema ahí que no querés admitir, pero todos aquí de alguna forma sufrimos. Tenemos algún padecimiento. Y eso es normal. Y eso es lo que va a suceder de aquí en adelante siempre. La idea es no correr del sufrimiento, sino que atravesar ese sufrimiento agarrados de Dios. Que el Señor acompañe en nuestra vida, o sea, Él nos acompaña sí o sí, pero nosotros sepamos y entendamos que vivimos para Él en medio de ese sufrimiento. Es lo que es el desafío de esta mañana. Así que Pedro, todo lo que leímos al versículo 12, comenzó este tema informándonos que necesitábamos prepararnos para el fin de todas las cosas cuando venga Cristo. Va a venir Cristo por nosotros. Y esa es la palabra. Su promesa sigue en pie. Y Él es fiel. Y Él viene por nosotros. Él viene por nosotros. Debemos estar listos y preparados en ese encuentro. Así que humanamente todos nosotros debemos esperar con el corazón ahí ese momento. Dice, pero Pedro nos dijo que debemos mantener la calma, permanecer involucrados y seguir adelante para la gloria de Dios. No estar inmóviles. A veces cuando nos duele algo, el doctor nos manda a reposar, ¿verdad? Quédate quieto, no te muevas, etcétera, ¿verdad? En este caso no es así. No es algún hinchazón que vos puedas tener espiritualmente y tener que quedarte quieto, no. Todo lo contrario. Tenés que seguir trabajando para el Señor. ¿Te duele algo? Seguís trabajando para el Señor. ¿Estás sufriendo algo? Seguís viviendo para el Señor. No es un momento de reposo espiritual, no existe eso. Para que podamos entender. Sigue adelante Pedro diciendo, dice, y Pedro ha sido muy realista y directo con nosotros en cuanto al sufrimiento. Y también nos ha estado animando a repensar nuestro concepto de sufrimiento. Eso también para redefinir esas cosas. Y en el capítulo 4 habló todo de eso y esta es la parte final. Esta es la conclusión que tenemos ahí. Como me siguen en pantalla, encontramos un repaso de lo que hemos visto y a la vez algunos nuevos enfoques y énfasis para el creyente que vive a la luz del fin de los tiempos. Y para ello necesitamos recordar unos cuantos puntos que tienen en su bosquejo. Así que vamos al primer punto. El sufrimiento llega a nuestra vida para fortalecer nuestra fe, no para debilitarla. Es muy importante esto, comprender y direccionar correctamente esas emociones que muchas veces nos duelen. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy pasando por esta deuda, por este sufrimiento, por esta enfermedad, por esta pérdida? Dios no me ama, Dios no me quiere, ya no creo en Dios. Es lo que una persona reacciona, una persona que no conoce realmente lo que Dios ha revelado en su palabra. En una de las afirmaciones que Jesucristo siempre, yo les voy repitiendo, en el mundo tendréis aflicciones, van a tener problemas, van a tener tribulaciones, siempre y cuando por seguirle a Él. Porque nosotros vamos en contracorriente, no estamos yendo a la misma dirección que los demás. Estamos yendo en contra y va a haber oposición, va a haber sufrimiento por tal causa. Así que ven ahí el punto 1, el sufrimiento, ahí tienen para completar. Llega a nuestra vida para fortalecer nuestra fe, no para debilitarla. Volvemos a poner en pantalla el versículo 19, como ven ahí.
De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Vamos a centrarnos en la primera parte. Y podemos pensar que el sufrimiento era para la gente desobediente o para la gente que no hace la voluntad de Dios. No, no es así. El sufrimiento llega a los que están haciendo lo correcto, a los que viven para el Señor. Así que esa es la perspectiva que está dando Pedro ahí. El sufrimiento es un tutor que te guía, asignado por el Espíritu Santo, que debemos nosotros descansar en Él, ¿verdad? Que nos permita desarrollar nuestra fe, crecer en fe, no destruirlo, no. Ese es el objetivo. Ahí vemos, pongo en pantalla para que puedan completar también. Hay un secreto ahí, ¿verdad? Hay una revelación. Dice, usted está sufriendo, ven entre comillas, según la voluntad de Dios o conforme a la voluntad de Dios. Esta es la frase previa a esta oración de aliento. Ahí tienen algo para completar, ¿no? ¿Verdad? Vamos a seguir. Las pruebas vienen porque Dios lo permite, por tanto podemos descansar confiadamente porque siempre serán buenas para el desarrollo de la vida cristiana. Así como les leo rápido y fugazmente, no entra en el entendimiento. Y podemos traer todos juntos a recordar la vida de Job. ¿Vieron todo lo que sufrió Job? Recuerda más o menos. Fallecieron sus hijos, primero sus riquezas, sus ganados, sus tierras. Luego falleció su hijo. Después su esposa le dice, maldecía a tu Dios y morite. Siempre hago la salvedad que también tenemos que entender el sufrimiento de su esposa, que fallecieron sus hijos también, que no es nada sencillo lo que estaba pasando y era una reacción casi normal de cualquiera de nosotros que sufre y reacciona a veces muy mal, como se dice en caliente. Ahora cuando pensaba en frío, calculadamente, no debí decir esto, no debí hacer esto, etc. Así que entendamos ese momento de sufrimiento de esta familia de Job. Pero todo el tiempo Dios estuvo al control de lo que estaba pasando. No es que pasó algo sin su supervisión. Siempre Dios está ahí. Y siempre Dios sabe lo que está pasando. Y sabe lo que está permitiendo. Para que nosotros comprendamos esta situación o tu situación que estás viviendo, no le pasa desapercibido a Dios. No estás viviendo ese sufrimiento debido a que el enemigo es más astuto, no. No estás viviendo ese sufrimiento porque se descuidó Dios, para nada. Y en la Biblia habla de esto. Les quiero mostrar este versículo, a ver si funciona. Ahí está. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. En esta traducción Dios habla hoy. Yo les pido que abran en sus Biblias este versículo y lo puedan subrayar, anotar, resaltar, de todo, poner en 3D, no sé, que le salga por el resto. Y dice así, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. En otras traducciones dice tentación, pero el mensaje original, la palabra original es de ambos sentidos, tentación y dificultades y pruebas. Y nace ahí la pregunta, ¿Dios te prueba? No, Dios no te prueba. Dios permite la prueba que el enemigo quiere ponerte. Dios es soberano, pero como ven en este versículo, podemos confiar en Él. Él ha sido fiel. En el versículo 19 habla el fiel creador. Y esa palabra fiel creador para una persona hebrea, una persona que está escuchando ese mensaje de parte de Pedro, es muy fuerte y muy directo, porque hace un hincapié a su memoria. Ellos conocían de memoria mínimamente los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y hablaba del Dios creador, el Dios fiel, el Dios que limpió la tierra con el diluvio y que volvió a repoblar la tierra. Por eso Pedro hace esa descripción ahí, el fiel creador, para que no se tenga ningún tipo de dudas en ese momento. La última parte que dice este versículo les leo de vuelta, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla.
Y si estás viviendo esa situación, tenlo por seguro que Dios sabe que podés salir de esa situación. Sabe que podés soportar, podés seguir adelante. Tengo yo una teoría teniendo en cuenta este versículo. Yo a veces me pongo a pensar, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿Qué es lo peor que me pueden hacer? ¿Y qué es lo que yo puedo soportar? No tengo idea. Piensa a pensar, a maquinar cosas tan horribles. ¿Será que puedo aguantar eso? Y Dios me tira un mensaje en su palabra, me revela una calma. Y pueden ustedes confiar en Dios, dice ahí, que no los dejará sufrir pruebas más duras de los que puedan soportar. ¿Y quién sabe más, él o yo? Él, Dios. Y tengo que descansar en Él, en este sufrimiento que estoy pasando. Todos ustedes están pasando por una situación y deben descansar en el Señor porque Él es fiel y sabe, conoce completamente tu vida y todo está bajo su control. Este versículo para mí es clave en cuanto a afrontar dificultades, dolores, pérdidas, momentos de duelos, etcétera. Así que Él permite las pruebas en la vida del creyente y su propósito es fortalecer nuestra fe, nunca para que nos debilite. Y necesitamos recordar eso completamente. Seguido del punto 2. Ahí tienen para completar la palabra fortalecer. Ese es el objetivo revelado en la Biblia. Ahora si vos sentís, no, Señor Dios, yo cada vez me debilito más, cada vez no puedo sufrir más, etcétera, etcétera. Habla con Dios. Así será tu corazón con Él. Orala, Señor Dios, estoy perdiendo la confianza. ¿Qué puedo hacer? Y en oración Dios te contesta. En oración Dios pone en tu cabeza, en tu mente, la respuesta. Y no te puedo decir cuál es la respuesta. Solamente Dios te da la respuesta a cada uno de ustedes de forma única, porque conoce tu vida completamente. Así que el punto 2. A ver si va. No va a aparecer. Ahí va. El sufrimiento llega a nuestra vida para que nuestra madurez espiritual se profundice. El primer punto, estuvimos hablando que el sufrimiento llega a nuestra vida para fortalecer nuestra fe. Ahora el punto 2, nuestra vida llega al sufrimiento para profundizar. Y a partir de ese versículo 12 que leímos al principio, vuelvo a poner en pantalla. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Podemos decir entonces que la experiencia del sufrimiento es algo anunciado, es algo que ya te avisaron, es algo que ya fuiste advertido. Es como un curso obligatorio de la universidad espiritual que tenemos con Dios. Sí o sí vamos a tener que pasar por padecimientos para que nuestra fe se profundice, nuestra fe se fortalezca. Así que la idea de esta prueba aquí proviene del ámbito de los orfebres. ¿Conocen lo que es eso? La gente que trabaja con los metales preciosos. En el tiempo de Pedro, ¿verdad? Ellos procesaban y purificaban el oro agregando más combustible al fuego para aumentar el calor y así eliminar las impurezas hasta que pudiera ver el reflejo en el oro líquido. Cuando ellos trabajan en el oro líquido, en la plata, el trabajo termina cuando, en la plata por sobre todo, cuando el orfebre, el que está construyendo, ve el reflejo de su rostro en la plata. Y más o menos es esa analogía con nosotros. El Señor va moldeándonos, va rompiéndonos como esos barros, va remodelando todo, va ajustando y perfeccionando hasta que ve el reflejo de Él en nosotros. Ahí terminó la perfección. Y ahí es como, vení conmigo, estás listo para el siguiente nivel, que es, yo digo, la eternidad. O para el siguiente nivel, ¿te parece un poco más a mí? Sí, más fuego, más pruebas, más dificultad, más perfección, hasta llegar a ser como Él. Ya cuando uno llega a un momento ya que
que te dice, ¿cuál es tu secreto de afrontar el sufrimiento? Ese es mi secreto, todo el día sufro, el meme ese, ¿verdad? Eh, todo el día estoy sufriendo. Eh, Todo el tiempo estás ya acostumbrado a las pruebas y automáticamente hablas con Dios, te conectas con Dios y ese es el secreto, Dios, tu comunión con Él, tu comunión real, no una oración ¿cómo se dice?, de talismán, de lanzar un conjuro, Dios, ayúdame en este problema, tipo tirar nomás al aire, sino que de verdad te comunicas con Él, hablas con Él. Ese es el ejemplo que vemos ahí. Así que, eh, siguiente, porfa. No sé, no funciona. Ahí está. Gracias, gracias. Dice, y Pedro le está informando a ellos y a nosotros que Dios es el que controla el calor y la duración en que estaremos en el crisol, en el recipiente que recibe el fuego y la cantidad de presión que tendremos que soportar. Él es el director de esta pieza de arte que está creando en vos y en mí, en todos. Así que es la mano de Dios la que está en el termostato mientras nos cambia y nos conforma un poco más a la semejanza de Jesucristo. Así que gloria a Dios, como dice el versículo, gozaos porque estás padeciendo por el nombre de Cristo. También te dice Pedro ahí, no padezcas por hacer maldades o por entrometerte en lo ajeno. No padezcas por pecados, padece por hacer lo correcto, te dice Pedro, te dice Dios, nos dice a todos nosotros. Así que vamos a ver si avanza. Uno más, porfis. Ahí está, gracias. No sé si se apagó este. No anda, no. Ok. Dios quiere que maduremos y profundicemos nuestra fe y las pruebas y sufrimientos son la herramienta para hacer ese trabajo, como resumen. Veámoslo así, como herramienta. Es un tema muy delicado este tema del sufrimiento. No quiero solamente pasar de largo así como resumiendo nada más. Muchos de ustedes conocen de frente lo que es sufrir de verdad, dolorosamente, no poder acostarte, apagar las luces, cerrar tu ojo y no dormirte nada por lo que estás sufriendo. Muchos de ustedes entienden lo que es a veces entrar en depresión, en pensar constantemente, algunos en sacarse la vida, que si yo me muero es mejor todo, que si yo me muero terminan mis problemas. Muchos de ustedes capaz entienden esa parte o vivieron esa experiencia o alguien cercano a ustedes. Yo tengo dos personas que vivieron esa experiencia de la depresión, ayer lo estaba contando. Ellos decían, yo prefiero morir, yo quiero morir, yo pienso todo el tiempo en morirme. Y ellos saben que estaba mal ese pensamiento, pero inunda su cerebro de ese pensamiento. Pero ambas personas salieron adelante a flote gracias a aferrarse a Dios, orando en todo tiempo. Y yo les puedo asegurar que la fe de ellos, yo creo que es más potente que la mía. Yo digo, gracias a Dios no pasé por eso. Pero ellos están fogueados completamente diferentes a lo que yo estoy. Y gloria a Dios, ¿verdad? Que ellos se abrazaron al Señor, se aferraron completamente a Él y su convicción se elevó 1000 veces más. Y difícilmente vuelvan a caer por la misma situación, ya que ahora están realmente sostenidos por Dios. Realmente ellos están ya, su convicción mucho más profundo en Él. Por eso les quiero nada más hacer un énfasis en esta situación, porque no es fácil hablar del sufrimiento. Para mí sobre todo, porque yo personalmente no pasé por muchos sufrimientos todavía. Y eso siempre hablo con mi esposa, con Sandra y con todos. A veces me asusto de tantas bendiciones que estoy viviendo y qué es lo que Dios me está preparando. ¿Por qué? Tipo, metele, así como Job, tené todo lo que vos quieras, después viene lo denso, lo fuerte. Y yo oro al Señor, ¿verdad? Yo oro, yo clamo para estar preparado en todo momento, para nunca soltarme de su mano ya y recordar en esa oscuridad lo que en luz me mostró. Todo eso yo le estoy compartiendo porque capaz están viviendo lo mismo que yo y debemos estar preparados para cuando venga ese sufrimiento, esa oscuridad. Porque es una prueba, va a ser un momento de poder saltar al abismo y confiar completamente en el Señor. Una vez me pasó eso,
y me cuesta mucho, me cansa. No voy a contar el detalle, pero era con una persona que estaba influenciada demoníacamente. Y me costó enormemente cerrar el ojo y orar con esa persona. El miedo que tenía era muy grande. La situación era muy fuerte y yo le oré a Dios, no quiero pasar por esto más. No, no. Gracias a Dios, ¿verdad? Todo bien, terminó, pero no deseo, no anhelo, no quiero buscar eso, no. Y le dije a Dios, bueno, Dios, si vos me pones enfrente, porque las dos veces que pasé eso no me dio a elegir, una vez sí me dio a elegir y dije que no, las dos siguientes ya me dijo, no vas a elegir, me puse ahí enfrente cara a cara y después oré a Dios, estoy Dios, pero no quiero. Y todo seguramente aquí, nadie quiere sufrir, pero debemos estar preparados, de cerrar los ojos y que te conduzca el Señor. Es cerrar los ojos y no confiar en tus propias pisadas, sino en las pisadas del Señor donde te va llevando. Eso es lo que quiero dejar como sentado y bien afirmado en cuanto a nuestro sufrimiento. Tercero, vamos al final. Tercer punto. Y 24 recién, voy a alargarme más. No, mentira. Dice ahí el punto 3, el sufrimiento llega a nuestras vidas para aprender a encomendarnos en las manos de Dios. Sí, así es. Cuando todos estamos felices, estamos viviendo la vida soñada, normalmente nos olvidamos de Dios, normalmente. No digo todas las veces, pero normalmente. Y por eso, en el momento así felices, alegres que tengan, recuerden al Señor cada vez que se despiertan, gloria al Señor por un día más, por ese sol que pueden ver, por esos pasos que pueden dar, por el vaso de agua que pueden agarrar. Tantas bendiciones juntas están viviendo que a veces no nos damos cuenta. Entonces, cuando sufrimos, hace poco me golpeé el dedo del pie y me di cuenta que ese dedo está ahí y duele y sirve para algo. Así cuando sufrís, a veces cuando tenés todo, te olvidás de lo que está ahí, te olvidás de las bendiciones que tenés. Ahora cuando sufrís, te das cuenta, eso era parte de mi vida. La idea es que entendamos que Dios es parte de nuestra vida, las bendiciones que Él nos da están ahí y glorifiquemos a Dios por eso y no lleguemos a este punto de sufrir para aprender. Así que el 19 de vuelta, la parte final. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y ese es el principio principal que ya Dios nos está dando a vos y a mí, la clave para este proceso, para atravesar, encomendar nuestras almas. Y la palabra almas, en ese contexto, se refiere a todo nuestro ser, todo, completo. Confiar en nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, todo, nuestras decepciones, nuestros éxitos, nuestros altos, nuestros bajos, todo, nuestras preguntas, nuestras dudas, encomendarlo todo a Él. Porque todos aquí alguna vez tenemos dudas, cuestionamientos, algún tipo de dudas. Corramos hacia Él, no a dirección contraria. Y el tiempo presente que usa aquí el encomienden, esa palabra encomiende, es un presente continuo sin final. No es encomendar una vez o dos veces, sino que cada segundo de nuestras vidas encomendarlo al fiel Creador. Y podemos traducir correctamente o un poco más acercado a nuestro castellano, estén confiando constantemente sus almas al fiel Creador. Así que lo que significa eso, dedicar nuestras vidas únicamente al Señor segundo a segundo. Y al día de ayer también compartí ese versículo, Filipenses 1:21, la primera parte. ¿Quién conoce ese versículo de memoria? Si puede decirlo fuerte. ¿Alguien? O si no, buscan y lo lean. Bueno, en Reina Negra empieza de modo... No. Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. ¿Cómo me estoy equivocando? A ver, vamos a abrir la Biblia juntos. No piloteemos. ¿Cómo más fuerte voz de trompeta de arcángel y serafín? Ahí está.
Porque para mí Pablo está hablando ya la parte final de sus vidas, la vida de Pablo. Para mí, gracias Nico, para mí el vivir es Cristo. Y esa frase es simplemente toda tu vida, desde ahora en adelante que comprendes esto, debemos de vivir obedeciendo a Cristo, viviendo para el Señor, siendo como Él día a día. Nuestra santificación es progresiva, va perfeccionándose día a día en todas estas circunstancias que estamos viviendo y debemos de anhelar y clamar así como Pablo, porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia, dice, porque ya viviendo para Cristo sabes perfectamente que cuando te toque partir es lo mejor que puedes vivir. Porque vas a estar con el Creador para siempre, con el fiel Creador. Entonces, la palabra que Pedro usa ahí, que es traducida a encomendar, es un término bancario. ¿Conocen los bancos, verdad? Bueno, van, conocen. Significa depositar para su custodia, dice. Depositamos nuestra vida en las manos de Dios para que la cuide. Y lo mejor de encomendar o depositar nuestra vida en las manos de Dios es que, vamos a desarrollar 3 puntos que tienen sus bosquejos. Irte al banco y le decir, guardame esto, guardame mi plata, algo así, guardame este tesoro preciado. Vamos a Dios para que encomendar nuestras vidas, depositar nuestra vida completamente en el Señor. Entonces, recordamos ahí, depositar nuestras vidas en las manos de Dios es que este depósito no es, bueno, acá en la parte de arriba dice, este depósito no es 3 puntos suspensivos y vamos a ver 3 puntos ahí. Primero, este depósito no es periódico, es continuo. Yo a veces las palabras que leo y demasiado asocio con otras cosas. Este depósito no es periódico, no es diario, no tiene este día sí, este día no, este día sí, o una vez a la semana o una vez al mes. Esa es un poco la palabra periódico. No, es continuo. No hay pausa, continuo. No debemos hacer todos los domingos, Dios, voy a venir a encomendar mi alma a ti, de lunes a viernes, que pase lo que pase, pero vengo domingo otra vez, sí o sí, sin falta. Esa forma de vivir no es la que Dios te dice que debes hacerlo. Este depósito de encomendar nuestras vidas a Dios no es accidental. Es intencional. Y eso significa una decisión que vos comprendés lo que estás haciendo. No es que por accidente, te tropezás y te dedicas a Dios para siempre. No, ojalá sea eso, ¿verdad? A todo el rato vamos a poner zangadilla por todos lados. Todos se tropiezan para seguir a Dios. No es accidente. Es una decisión que vos entendés, que vos comprendés lo que estás haciendo. Encomendar a Dios nuestras almas continuamente, intencionalmente, significa confianza en el Señor, entender quién es Dios. Todo eso significa esta parte de intencional. Y la letra C, este depósito no es parcial, es total, completo. Y Él tiene espacio para todos nosotros. No es un banco humano que hasta cierto punto nomás puede agarrar dinero o riquezas. A este banco, a este lugar es que es Dios. A Dios nos vamos y tiene espacio para todo, tiene los brazos abiertos para todo. Así que hoy podés ir a sus pies. Hoy podés abrir tu corazón a Él, al Señor Jesús. Aquí en este lugar tenemos una cruz que está ahí a mi derecha, que está vacía. A mi izquierda tenemos una representación de la tumba vacía. Y ojalá pudiéramos poner una representación que viene pronto. Su palabra es fiel, su promesa sigue en pie. Y Él viene pronto a buscarte y a vos, a mí y a vos. Y yo, capaz pensás,
yo no me siento parte de este grupo. Y la forma de ser parte de este grupo es que vos confíes en Cristo, que vos entiendas que Él fue tu sustituto en aquella cruz, que vos entiendas que te amó tanto, que vino a sacrificarse, a sufrir todos estos padecimientos que vemos en la historia por vos y por mí, que vos entiendas que vos tenías que estar ahí, que yo tenía que estar ahí, que la justicia se debe de cumplir con todos los pecados que yo cometí, todos los pecados que vos cometiste, todas las maldades que nadie sabe que hiciste. Se va a cumplir la justicia, sí o sí. No es cuestión de que la policía te atrape o que alguien te descubra. Todas las maldades que hiciste se van a ajusticiar. ¿Las vas a pagar vos o lo va a pagar alguien que vino con todo el corazón, con todo el deseo para sustituirte en ese pago, que es Cristo? Y Él te dice, a lo que vienen a mí no le echo fuera, tengo los brazos abiertos, tenemos que confiar en Él. Y ya Él mismo le decía a Nicodemo, todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. ¿Por qué le dijo eso? Porque tanto amó Dios al mundo que me entregó a mí, decía Jesús. Juan 3:16. Y no es que fue sorpresa para Jesús. Ya también en la Biblia vemos, antes de que se termine todo el planeta, Él ya estaba listo para rescatarte. Recuerden que es Dios Todopoderoso, soberano, está por encima del tiempo y sabe todo. Ya sabía que se necesitaba un rescate único en el mundo y ese es Jesús. Y Él estaba ahí presto para venir. Él se sujetó a la cruz por nosotros. Así que te invito a orar de corazón ahora. Si no te sentís parte de este grupo que viene Jesús a buscar, hoy te invito a ser parte. Hoy te invito, el Señor Jesús te invita, te llama a ser parte de su familia. Les invito a inclinar el rostro y orar conmigo. Señor, te pido perdón por mis pecados. Quiero ser parte de tu familia. Quiero abrir mi corazón a ti. Entiendo y reconozco cada cosa mala que hice y te pido perdón. Me arrepiento de corazón, Señor. Y yo sé y entiendo que viniste a ser mi sustituto, a justificarme, a cumplir la justicia que se debe de cumplir. Pero en vez que la justicia caiga en mí, cayó sobre ti, Señor Jesús. Entiendo que viniste a perdonarme, a salvarme, a darme libertad de mis pecados, de mi condena que yo merecía. Te ruego, Señor, que entres a mi vida y lo conduzcas. Que ahora en adelante tú, Señor, sea mi guía. Todas las decisiones que yo tome, pueda escucharte a ti y seguirte. Perdón, Señor, por mis pecados. Gracias, Dios, por la salvación. Gracias de corazón por abrir las puertas de tu familia eterna y ser parte de los que esperan tu venida con todo el gozo, Señor. Gracias de corazón en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración sincera, te esperamos siempre todos los domingos, cada semana estamos aquí también estudiando la Biblia para que vos entiendas y comprendas lo que es este nuevo caminar en el Señor. Y no es algo aburrido, sino que totalmente alegría total, porque sabes y tenés la esperanza de que este no es tu hogar y te espera un hogar celestial. Así que esto, depositar nuestra alma, nuestra vida a Dios no es periódico, tiene que ser continuo, no es accidental, es intencional, no es parcial, es total, completamente total, como se dice. Así que, de vuelta, ese versículo como vemos ahí, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pedro no dice, ahí está no gigante, Pedro no dice, esta garantía solo funcionará, si eres fiel y nunca te equivocas ni lo defraudas. Claro que no, dice. Esto funciona porque Él es fiel y nunca se equivoca y nunca nos va a fallar a ninguno de nosotros. Nosotros sí fallamos,
Podemos estar 10, 20, 30 años fieles, prendidos, pero va a haber un día que vamos a fallar, va a existir un día que vamos a tropezar. Y lamentablemente eso es normal y yo siempre les aconsejo a todos, el día que te caigas, levántate rápido. No te decepciones tanto, ¿sí? Enojate contigo mismo, pero levántate rápido. No te quedes en el barro. Así como el hijo pródigo, no sé cuánto tiempo estuvo, vos ya conoces la historia, no repitas esa historia. Te caes y te levantás rápido, pedís perdón, afrontás las consecuencias, pero levántate rápido, porque el fiel Dios creador te está esperando. Vemos, por ejemplo, en la vida de José. ¿Conocen la vida de José en Génesis? Creo que también. La vida de José, que fue a prisión, sus hermanos le vendieron, pero Dios siempre estuvo fiel y lo sacó de ahí. ¿Recuerdan la vida de David? Él no fue fiel. David hizo perversidades, fue un asesino, hizo miles de cosas mal, pero tuvo un arrepentimiento real, como dice la Biblia, conforme al corazón de Dios, el varón David, simplemente porque se arrepintió. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que nos arrepintamos de verdad de nuestros pecados. La vida de Job sufrió mucho, pero también cometió un error de darle como causa de sus problemas a Dios injustamente. Luego decía, de oídas te conocía, pero ahora te veo, ahora sé quién sos realmente, Dios. La esposa de Job también cometió pecados, pero también fue bendecida luego. Así que Pedro, estoy hablando aquí de nuestra, nuestra fidelidad y la fidelidad de Dios. Pedro le negó 3 veces a Cristo, pero ahora estamos estudiando su carta. Dios hace con vos y conmigo, personas infieles, hace milagros. Confiemos en el fiel Creador que nos puede usar para su gloria eterna. Así que si Dios es lo suficientemente poderoso para crear y controlar el universo, también es lo suficientemente poderoso para crear y controlar los eventos de nuestra vida. La cuestión es, ¿le creemos o no a Dios? ¿Entendemos su poderío? ¿Entendemos lo que Él es capaz? Y por eso, en ese momento oscuro y fuerte, elevar nuestra convicción, profundizar nuestra fe, que sabemos que Él puede cambiar esa situación, puede hacer algo diferente y debemos día a día encomendarnos a Él. Así que en Isaías 40:26 vemos un versículo bastante fuerte cuando Pedro se refiere al fiel Creador. Vemos ahí, dice el versículo, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó las estrellas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Él es nuestro Dios. En Él confiamos. Él nos cuida. Él está encima de todo lo que está sucediendo. Como dice esa música, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Así que Él está cuidando de vos. No entiendas lo contrario. Él está ahí sabiendo lo que estás pasando. Este estudio bíblico es para que nos animemos mutuamente para confiar en Él y hablar con Él en todo momento. Así que no olvidemos que en medio del sufrimiento que llega a nuestra vida está Dios y en su soberanía Él tiene el derecho, Él tiene una razón y Él tiene una recompensa. Todo está direccionado a Dios. Y en Job 42:2 dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Nada de lo que sucede escapa de sus manos.
Por eso al principio o a la mitad les dije, este es un tema muy delicado, porque capaz alguno de ustedes sufrió algún abuso sexual, por ejemplo, capaz alguno de ustedes alguna violación, capaz alguno de ustedes enfrentó la muerte cara a cara y no fue nada divertido, no fue nada agradable. Y leer este versículo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado, es difícil de digerir cuando sos vos el que pasás por esa tiniebla. Es difícil, pero no imposible. Solamente una persona que pasó por eso te puede hablar con mucha autoridad, con mucha experiencia, que sí se puede. Yo no pasé por esas cosas, pero Corrie ten Boom, por ejemplo, una hermana que vivió el momento del holocausto, que tuvo que perdonarle a su torturador, que le pasó la mano y le dice, hermana, perdón por todo lo que te hice, le dice él. El capturador se había vuelto cristiano y ella le tenía que perdonar en público y le costó mucho a ella, muchísimo le costó. Pero ella cerró los ojos, se entregó al Señor y el Espíritu Santo fue el que condujo todo ese cambio en su vida. Por eso les digo, no es nada sencillo, no es nada fácil. Hay que tratarlo esto con mucho respeto, con mucho, ¿cómo se dice? Con mucha delicadeza. Y estar al lado de una persona que sufre, abrazarle, llorar con esa persona, acompañarle en su dolor. No caigamos en el error de decirle, ora a Dios y ya está. Está bien esa respuesta, pero no es la forma en que debemos de acompañar ese proceso de restauración de esta persona. Es difícil, es complicado, pero no es imposible y cada uno de nosotros debemos de orar a Dios, clamar al Señor que nos dé las palabras correctas y el corazón adecuado para afrontar esta situación. Por eso hago ese énfasis en esta situación, pero no es fácil hablar de sufrimiento, no es fácil vivir los sufrimientos y no es fácil acompañar a una persona que sufre. Que el Señor nos guíe, nos dé la sabiduría para cumplir este propósito que Él nos está encomendando a cada uno de nosotros. Conclusión. Primero, la Biblia nos revela que el sufrimiento no carece de propósito y que Dios usa soberanamente las circunstancias para enseñar lecciones poderosas que de otra manera no podemos aprender. A veces pienso, ¿verdad?, en aprender a nadar, pero de forma forzosa. Cuando vos aprendes a nadar, entras en una piletita, ¿verdad? Playo, ¿verdad? Entra hasta tu rodilla, y el profesor te dice, o la profesora te dice, aprende a flotar, todo bien. Pero ¿qué pasa? ¡Puf! Te caes al río sin saber nadar. ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionás? Aprendes a nadar extremadamente a la fuerza, para sobrevivir. A veces pienso así, como estas pruebas nos dan un propósito para perfeccionarnos. Pero tengamos en cuenta lo que dice 1 Corintios, que Dios está al control, no te va a poner en una prueba que no puedas soportar. Así que si estás pasando por eso, confía en Dios, confía en Dios que sabe Él que vos podés soportar. A veces vos decís, yo no puedo soportar esto. Y eso es decir como que yo sé más que Dios. No, mentira. Dios sabe más y sabe que puede soportar eso. La letra B. El sufrimiento puede surgir cuando estamos actuando sabiamente o debido a decisiones erradas. Puede visitarnos cuando vivimos en santidad o elegimos la pecaminosidad. Subrayé esa palabra sabiamente. Porque cuando hacemos algo mal, esperamos el sufrimiento, esperamos la consecuencia. Sí, yo me porté mal, Dios, castígame. Pero cuando vivimos bien, hacemos su voluntad, nadie espera aquí algún sufrimiento. Y es ahí donde te golpea, ¿verdad? Ahí es donde te parece que te decepciona. Dios, estoy viviendo para ti y estoy viviendo esta situación. Y no debemos de pensar como que si vamos a vivir para Dios, el Señor nos recompensa. No vas a sufrir. No, vamos a tener sufrimiento. Debemos estar preparados para todo momento. Hablo de ese sentido porque en la pecaminosidad
cada uno de nosotros ya comprende y entiende el resultado de sus malas decisiones. Y vamos a sufrir. El pecado nos lleva a la destrucción. Debemos aborrecer el pecado, quitar el pecado de nuestras vidas. La letra C. El sufrimiento es una experiencia permitida por Dios y nos demanda una respuesta sabia de cada uno de nosotros, para que cuando lo pasemos con la guía y los principios divinos, no salgamos iguales, sino mejor que antes. Debemos dar gloria al Señor, tenemos que alegrarnos con Dios. Ahora a partir de todo esto que escuchamos, en el siguiente sufrimiento que tengamos, o en el sufrimiento que ya estamos teniendo ahora, lo podamos ver de forma distinta, lo podamos entender como Dios nos quiere hacer entender en su palabra. Debemos de alegrarnos porque el Señor está perfeccionando en nuestro corazón. Así que la vez pasada cuando hablamos de la paciencia, el Señor nos va a dar más situaciones para tener más paciencia, para perfeccionar esa paciencia. Y todas las cosas que nos faltan, todas las imperfecciones que Dios ve en nuestra vida, Él va a ir trabajando para ir haciéndonos crecer. Hasta que un día nuestra vida refleje lo que es Él. Ahí terminó el trabajo del sufrimiento, el trabajo de las herramientas que Dios usa para hacernos igual que Él y seguir sus pisadas. Oremos. Señor, damos gracias de corazón por hablarnos esta mañana y desafiarnos a vivir en tu palabra, siendo obedientes a lo que tú ya nos revelaste en tu Santa Biblia. Todos nosotros aquí anhelamos y clamamos que nos ayudes a conducirnos correctamente, siguiendo tu guía, siguiendo al Espíritu Santo que nos habla, que nos conduce, que es nuestro ayudador, el que nos sostiene en momentos difíciles. Por eso te damos gracias, Señor, por ese regalo que tenemos de la salvación, ese regalo de la guía espiritual que tenemos en Él. Padre Celestial, tú eres soberano, tú eres todopoderoso, estás al control de todo y hoy sé y confío que lo que estoy sufriendo, tú, Señor, sabes que lo puedo soportar y tú ofreces la salida. Hoy quiero mirarte a ti en el medio de las tinieblas, quiero entender y afirmar en mi corazón que tú estás al control de todo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.